Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Envío a cada uno de ustedes un cordial saludo y en este momento dedicaremos unos minutos para elevar esta alabanza y adoración a nuestro Dios, reconociendo que solamente Él es digno de merecer toda gloria, toda honra y toda alabanza. Hagámoslo con un corazón sincero y humillado delante de Él y pidiéndole a Él que sea quien ministre hoy nuestro corazón y que sea Él quien visite nuestros hogares. Y antes de comenzar, elevemos esta oración a Él. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te queremos dar gracias porque nos permites en tu infinita misericordia tener estos momentos, Señor, para alabar y exaltar tu nombre, reconociendo que a ti es toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Yo te ruego, Padre Celestial, que tú ministres nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija y que seas tú, Señor, que quite aquellos impedimentos, aquellos ruidos que quizá haya a nuestro alrededor. Te ruego, Padre Celestial, que estos minutos simplemente sean para glorificarte, Señor, para exaltar tu nombre. Yo te ruego, Padre Celestial, que seas tú, Padre bendito, quien reciba esta alabanza como un perfume grato hasta tus pies, Señor, hasta tu trono. Alabado seas, Cristo Jesús. Amén. Y quiero leer esta porción de las Escrituras que se encuentra en Salmos, en el capítulo 148, versículos del 1 al 5. Dice: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados.
Sigamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios con la siguiente alabanza, y reconociendo su dominio sobre su creación, y reconociendo que Él es 3 veces santo, que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén.
Sigamos alabando a nuestro Dios con la siguiente alabanza, mostrando un corazón agradecido por todas las cosas que han acontecido en nuestra vida, sean buenas o sean malas, porque ciertamente eso nos ha ayudado a crecer en fe y a reconocer a nuestro Dios como el único merecedor de toda gloria y toda honra. Hebreos en el capítulo 12, versículos 28 y 29 dice: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Oh sí, Señor, consume con tu fuego, cántale. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Sí, Señor, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, no te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. Oh sí, Señor, no te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. Oh sí, Señor, no te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. Oh sí, Señor, no te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Y por medio de esta última alabanza, digámosle a Él: exáltate, oh gran Cordero, porque tú vives hoy y vivirás, y tu reino será por siempre en toda la eternidad. Gracias a Dios por su infinita misericordia, por su infinito amor por cada uno de nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros, y eso es motivo suficiente para elevar este momento de alabanza y de adoración a nuestro Dios.
Hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Les recuerdo que los temas de los miércoles de este mes de mayo le corresponde a los jóvenes. El tema general está basado en Mateo 23, 37 al 40 y el nombre de él es Ama y haz lo que quieras. La consideración de la palabra de Dios que me corresponde tiene como título: Servir sin amor no sirve de nada. Le invito para que juntos leamos en 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 3. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, para adorarte y bendecirte por este privilegio que tú nos das de poder considerar tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tu Espíritu Santo usando mi vida, que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor, usando la vida, Señor, de mis hermanos y mi vida, porque tú sabes, Señor, aquellas partes que necesitan ser restauradas por ti. Mi Dios y Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, sabemos que se han establecido sistemas o unidades de medición y que usamos para relacionarnos individual, social y económicamente. En este sentido, la medición es importante porque facilita el intercambio de tiempos, espacios, objetos y teorías. Bueno, el apóstol Pablo, en este caso, está usando un sistema de medición no común, no cualquier sistema, hermanos. Miren, entre algunos que usamos en nuestras cotidianas labores, bueno, porque pienso que el trabajo que usted hace, no lo hace de ahí se va, pues total. No es así. Los indicadores de calidad son instrumentos de medición de carácter tangible y cuantificable que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para asegurar la satisfacción de los clientes. En este caso, el apóstol está usando el sistema de medición más elevado de todos los que existen. En estos textos que leímos, vemos cómo a Dios le interesa más el amor que el conocimiento. No digo que el conocimiento es malo, no. Se puede tener mucho conocimiento, pero si no se tiene amor, todo lo que se haga será en vano. Pero el amor es más importante y Pablo habla de este complemento. Primera de Juan, en su capítulo 4 y versículo 7,
leemos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si notamos la manera de su introducción del apóstol, inicia con estas palabras: amados. A lo mejor estamos tan acostumbrados a leer la palabra de Dios y nos encontramos esas frases de introducción y encontramos esos términos tan bonitos: amados. Pero aquí lo siguiente que dice: amémonos unos a otros. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Por qué debemos amarnos unos a los otros? Bueno, la razón está en lo siguiente. Dice: porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Entonces está claro, como que ya está entredicho, que el amor lo representa a Dios. Pero el odio, ¿quién lo representa? El odio lo representa a Satanás. Así es que sigue diciendo: todo aquel que ama es nacido de Dios. Y lo siguiente que dice: y conoce a Dios. Fíjese que qué importante es lo que leemos en esta primera carta de Juan, en su capítulo 4, en que tenemos que amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque no estamos a la deriva. Por eso el versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Y nuevamente vemos la otra razón: porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Así es que todo lo que hagamos, decía yo hace un momento, si no hay amor, todo lo que hagamos solamente estamos fingiendo. Todo lo que hagamos solamente lo estamos fingiendo. En Romanos, en capítulo 5 y el versículo 5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vemos razón grande por qué tenemos que amarnos unos a los otros. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y fíjese bien, ha sido derramado por el Espíritu Santo. Desde el momento en que usted y yo recibimos a Jesús, fuimos sellados con su Espíritu Santo. Y como lo leemos aquí en Romanos 5:5, ¿sí? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Por lo tanto, entonces, si es así, entonces nosotros, ¿qué tenemos que dar? Tenemos que dar precisamente amor, porque si todo nuestro ser está lleno de él, entonces debe de haber ese derramamiento de amor. ¿Hacia quién? Hacia nuestro prójimo.
Así es que todos los cristianos nacidos de nuevo deben manifestar el amor de Dios porque ha sido derramado. Pero amar es una decisión que el cristiano debe tomar. No es algo espontáneo, es una decisión que debemos tomar. Así es que decido amar o decido odiar, decido perdonar o decido vengarme. Cualquier decisión tiene una consecuencia para bien o para mal. El versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 4, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Aquí en esta parte podemos darnos cuenta que en esto consiste el amor de Dios. Versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y la siguiente parte de este versículo dice: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De ahí que el haber Dios dado a su Hijo no nada más se queda ahí, no nada más se queda como para que digamos, qué bonito se oye, no, sino que se convierte en una acción que ha dado a su Hijo, lo ha enviado, dice, en propiciación de nuestros pecados. De la misma manera, nosotros como cristianos lo tenemos que manifestar, lo tenemos que evidenciar en amar a nuestro prójimo, en que su palabra se haga patente como lo hemos leído, que nos amemos los unos a los otros. De mismo, Primera de Juan, en su capítulo 4, pero el versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, cabe entonces aquí una pregunta. Dios nos ha amado así, ¿así cómo? ¿Así cómo? Pues precisamente, hermanos, ¿cómo éramos? Cuando nosotros vivíamos sin Dios, ¿cómo éramos? Por eso que el apóstol dice: amados, nuevamente, fíjense esa introducción hacia nosotros, amados, si Dios nos ha amado así, o sea, nos recibió así como éramos, así como estábamos, en esa condición. Recordemos que nosotros sin Dios éramos esos reos sentenciados a muerte. Pero Dios nos amó así. Por eso que a continuación el versículo 11 dice: debemos también nosotros
a amarnos unos a otros. ¿Se da cuenta? Y aquí cabe mencionar que debemos amarnos unos a otros aunque alguien nos haga daño. Si bien es verdad que estamos hablando como cristianos, como hermanos en el Señor, y que Él ha llegado a nuestra vida y que nos ha recibido así, por eso decía que aunque nos hagan daño, es posible que aquí pensemos, bueno, como hermanos, como cristianos, nos podremos hacer daño, pero también podemos ser dañados por personas que no conocen del Señor. Así es que el apóstol Pablo comienza su enseñanza sobre la importancia del amor en la vida del cristiano. En el capítulo 12, que es el contexto, leemos en el versículo 28 al 31. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero aquí ya viene una serie de preguntas. Y la primera pregunta, versículo 29 dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? Hermanos, nuestra contestación al respecto es no. No podemos ser todos apóstoles, no podemos ser todos profetas, todos maestros, todos con don de milagros. No. Dios nos ha dotado de dones especiales, de talentos especiales. Digo especiales porque a cada uno nos fue dando lo que a Él bien le plació. Entonces, no podemos ser todos lo mismo, como lo hemos también oído, que nuestro cuerpo está formado de muchos miembros y todos tienen una función. Todos, cada uno de ellos tiene una función. Así es que el apóstol aquí nos está ya llevando de tal manera a que podamos entender que todos somos diferentes. El versículo 30 del capítulo 12 de 1 Corintios dice: el versículo 31, perdón, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí el apóstol Pablo, de alguna manera podemos decirlo así, está corrigiendo que el hecho de tener muchos dones y no se tiene amor, de nada sirve. Por eso aquí el apóstol empieza a explicar
En el capítulo 13 de Primera Corintios, que leímos a un inicio, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En este vocablo, retiñe, del griego, significa vociferar. Esto es, solamente son palabrerías sin sentido. Cuando la persona solamente discute y discute sin razón, solo palabras huecas. No actuamos como Cristo lo hizo y desea y nos convertimos en esas personas desafinadas, fuera de armonía. Entonces esto se hace muy visible si nosotros somos esas personas, como lo hemos leído, como ese metal que solamente retiñe. Entonces venimos a ser esas personas sin armonía, pero sin esa armonía de Dios. Y es natural que esto se note, que esto se pueda notar cuando en nuestra vida, en la vida del cristiano, solamente vengamos a ser esos címbalos que retiñen, que no tienen un acorde, que no tienen un ritmo, entonces que no tienen armonía. Entonces, esto es una evidencia que no estamos caminando de acorde a Dios. El versículo 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y fíjese nuevamente, dice, y no tengo amor, nada soy. Aquí encontramos que de nada nos sirve si yo fuera una persona muy sobresaliente en profecía, si yo entendiera todos los misterios, si yo fuera una persona de mucho conocimiento, que yo tuviera una fe inmensa, grande, de tal forma que pudiéramos trasladar los montes hacia otro lado. Pero lo más triste es esto, que si no tenemos amor, dice, nada soy, de nada sirve, de nada sirve. El versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nuevamente,
de nada sirve. De nada sirve. Por esto que al leer estos versículos de este capítulo 13, debemos de estar reflexionando en cómo es mi actitud, cómo es su actitud, de qué manera usted se conduce fuera del templo, fuera de casa, de qué forma se conduce. A lo mejor usted se sienta muy a gusto en tener todos estos conceptos, pero si no tiene amor, de nada sirve. Por eso que el apóstol Pablo, a partir del versículo 4, empieza a dar las características del amor que debe ser una señal que se va formando en nosotros como cristianos. Por eso en el versículo 4 dice, el amor es sufrido. Sufrido. Del griego significa paciencia al extremo. Esto nos enseña que el amor tiene una paciencia extrema. Es la paciencia que Dios quiere que usted y yo desarrollemos con las personas que nos ofenden. Así es que la invitación es a que nosotros vayamos desarrollando esta forma de amar. Desarrollando esa paciencia extrema. Entonces podemos leer que el amor es una paciencia extrema. Y eso es el deseo de Dios hacia nosotros. Y esta debe ser para que entonces nosotros no decidamos vengarnos cuando alguien nos hace daño. Ejemplo lo tenemos cuando David estaba junto al rey Saúl en aquella cueva, lo recordará usted, que pudiendo vengarse, no lo hizo. Estaba a merced de él, pero él pudo decir, ¿cómo yo tocaré al ungido de Dios? Si se da cuenta, David era un hombre que estaba siendo perseguido por el rey Saúl. De tal manera que David tenía que andarse escondiendo en las diferentes cuevas de aquellos lugares en que era perseguido. Y yo creo que si fuera si hubiera sido un hombre común, un hombre sin el conocimiento de Dios, pues no le hubiera costado nada el haber terminado con la vida del rey Saúl ahí en esa cueva. Sin embargo, no lo hizo. Entonces podemos darnos cuenta cómo Dios le había dado esa paciencia extrema.
Así es que esa paciencia Dios también la ha tenido con cada uno de nosotros. Porque podemos preguntarnos, ¿cuántas veces le fallamos a Dios? Revise usted bien cuántas veces le falla a Dios. Hay muchas maneras de fallarle a Dios. Cuando vemos con ira, con enojo a alguien, con nuestras palabras, sin embargo, esa paciencia extrema de Dios hacia nosotros nos ha favorecido. Por eso a Dios le interesa mucho que usted y yo la podamos adquirir. Mismo versículo 4 dice que el amor es benigno. Es el amor que no busca hacer daño a nadie. Por eso el Señor dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Oren por los que los maldicen. Hermanos, hay cristianos que deliberadamente hacen daño a su prójimo. Y sabe, basta ver lo que ponen en sus muros de Facebook. Recordará que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces pensamos que ahí en nuestro muro, pues total, ahí yo puedo poner lo que yo quiera. Y ahí puedo estar vaciando todo aquello que me cae mal de aquella u otra persona. Cuando esos medios de comunicación deberíamos de utilizarlos para transmitir ese mensaje de amor de Dios. Así es que, hermanos, el amor que no busca hacer daño es benigno. Mismo versículo 4 dice que el amor no tiene envidia. Envidia también del griego significa celos. El amor no tiene celos de nadie. Y sabe, cuando hay celos por alguna situación, esto deriva a envidiar, a difamar, a calumniar. ¿Cómo una situación así nos lleva a ir de picada? Mismo versículo 4 dice que el amor no es jactancioso. De igual manera, jactancioso del griego se traduce como fanfarrón. Es decir, presumir. Y cuando una persona presume, no tiene un corazón humilde y se convierte en una piedra de tropiezo. Eso lo encontramos en Mateo 18:7. Entonces debemos tener cuidado precisamente con esta situación. Si hubiese envidia en nosotros, tenemos
que desecharla, porque hace mucho daño no tan solo a nosotros, sino a las personas que están en nuestro entorno. Mismo versículo 4 dice que el amor no se envanece. Esto es, no menosprecia o no aborrece a los demás. Es el cristiano también aquel que menosprecia, es aquel cristiano que discrimina, que se siente más que otros. Es esa persona que en determinado momento se convierte en una persona no aceptable. Por ello que en Proverbios, en su capítulo 6 y el versículo 16 en adelante al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Fíjese que este término es muy fuerte, porque es algo así como que no lo soporta su estómago. Si recordamos en Apocalipsis, cuando son los mensajes a las iglesias, dice: por cuanto no eres tibio ni caliente, dice, ¿qué dice? Te vomitaré. Es algo fuerte. Entonces, cuando alguien menosprecia, cuando alguien está discriminando a alguien, cuando alguien está aborreciendo a alguien, Dios se da cuenta de lo que está sucediendo. Y como hemos leído, podemos ser esas personas insoportables para Dios. En el versículo 5 dice que el amor no hace nada indebido. Aquí podemos ver lo siguiente: el amor no incita a nadie. Aquí nuevamente, si podemos recordar a esos guerreros, esos hombres que andaban con David precisamente cuando perseguían a David. Y si usted recuerda, nuevamente vemos esta acción que David tenía a merced, o tenía en sus manos a Saúl para poder acabar con él. ¿Y qué hacían sus amigos, sus guerreros que iban con él? Recordará usted que le decían: David, Dios te lo ha entregado en tus manos, acaba con él.
Entonces vemos a estas personas incitando a David, incitándolo, mátalo, está en tus manos. No, hermanos, el amor no hace nada indebido. Siempre el amor abogará por lo que es correcto, lo que edifica. El amor que no hace nada indebido, no daña a su familia, a sus padres, a sus seres queridos. No debemos premeditar ningún daño contra cualquier persona. No debemos hacerlos, porque el amor no hace nada indebido. Del versículo 5 dice que el amor no busca lo suyo. El cristiano no debe caer en el egoísmo y buscar su bien personal. Cuando esto no le importa aún pisotear el derecho de los demás. Versículo 5 mismo dice, el amor no se irrita. En el sentido de Pablo es que el cristiano no se ponga furioso contra los demás al grado que perdamos la cabeza. Ejemplo lo tenemos de Moisés. Recordemos que Dios le dijo cuando el pueblo tenía sed, dice, háblale a la roca. Pero Moisés estaba muy enojado porque el pueblo le había hecho tanto enojar que él estaba furioso y lejos de hablarle a la roca fue y la golpeó. Y esto tuvo consecuencia. No entró a la tierra prometida. Hermanos, cuida el amor y que no se irrite, porque también tendremos consecuencias y muy caras. Moisés no entró a la tierra prometida. Versículo 5 igual dice, no guarda el amor, no guarda rencor. También del griego se traduce almacenar. El corazón no debe ser un lugar, no debe ser un almacén, no debe de guardar rencor, resentimientos. El corazón, nuestro corazón debe amar. El versículo 6 dice que el corazón versículo 6 dice, no se goza de la injusticia. El amor no se goza de la injusticia. Esto es, no consentir en nuestro corazón ver que el que te hizo daño o cae en desgracia, no nos burlemos de él. Repito, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esta es algo también, una parte muy importante en que usted y yo debamos de tener mucho cuidado. Yo creo que esas situaciones las vivimos seguidamente.
¿Y qué pasa si a nuestro adversario, nuestro enemigo, vemos que se enferma, que está pasando por una adversidad? ¿Sabe? Dentro de nosotros podemos ser injustos. Podemos ser esas personas que nos alegremos por lo que le está pasando, pero debemos de tener cuidado. Proverbios en su capítulo 24, los versículos 17 y 18, dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade. Hermanos, también el Señor dijo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Así es que no se trata de que si esa persona que nos hizo daño y en determinado momento ellos están pasando por alguna adversidad, yo no debo de burlarme, no debo de reírme, no debo de agradarme por lo que le está pasando, porque está en riesgo. Nuevamente, este riesgo, como lo hemos leído en Proverbios, está en riesgo ser sancionados por el Señor. El versículo 7 dice: todo lo sufre, el amor todo lo sufre. Este sufrir del griego tiene el sentido o la idea de no sacar los trapos sucios y andar regándolos por todas partes. Hermanos, como en el caso de José, él pasó una situación difícil, lo recordamos, que pese a que sus hermanos trataban de matarlo, lo vendieron, nosotros no vemos que José haya divulgado todo lo que le hicieron, pero Dios guió a José para que él estuviera allá en el trono y pudiera tener toda esa facilidad para dar de comer a sus enemigos, en este caso a sus hermanos, para que no murieran, y finalmente los atendió de una manera muy especial. Finalmente dice la Biblia el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando nosotros leemos que todo lo espera, sabemos que Dios está obrando y estará conquistando y tomando control de nuestro corazón. Pablo, hermanos, termina su exposición sobre el amor en los siguientes versículos del capítulo 13 de 1 Corintios, de su versículo 8 en adelante. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán
y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Yo creo que en esta noche el Señor nos está llevando a considerar nuestras acciones, nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos. Yo creo que en esta noche, a través de esta consideración de su palabra, Él nos está llevando a la importancia que tiene que ese amor con el que Dios nos amó, nosotros también lo podamos vertir en las personas que están en nuestro entorno. Y solamente de esta manera es como podemos ser esas personas agradables a Dios. Quiero invitarle para que oremos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque cuando leemos tu palabra y solamente así la leemos de corrido sin reflexionarla, sin detenernos un poco en ver qué es lo que tú nos estás diciendo a través de cada una de estos conceptos. Señor, yo te ruego que nos ayudes a poder entender tu palabra, a saber que si tú has llegado a nuestra vida, es con el fin, es con el propósito, Señor, de que si nosotros no sabíamos amar, si nosotros no sabíamos el significado de ello, pero ahora ya lo sabemos y necesitamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. Por ello, tú dices también en tu palabra que las cosas viejas pasaron y ahora todas son nuevas. Señor, ayúdanos para que en todas nuestras actividades, en todas nuestras acciones, podamos reflejar que tú vives en nosotros. Oh Dios, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Porque podemos decirle